La tinta de su certificado de maestra apenas se había secado cuando Grace Ellsworth llegó a Virginia City, Nevada, en el abrasador verano de 1876, solo para descubrir que el pueblo minero no tenía intención de admitir a una mujer instruida en su escuela de una sola aula. Se quedó de pie en la polvorienta calle principal con su cartera de cuero llena de libros y el corazón rebosante de ambición, viendo cómo los concejales la despedían sin siquiera leer sus credenciales. «Necesitamos un hombre para que se encargue de los niños aquí», dijo el señor Patterson, el presidente del consejo, de cabello plateado, apenas echando un vistazo a los papeles que ella le extendía. Los chicos se ponen revoltosos, y una mujer, incluso una con elegantes títulos del este, simplemente no inspira respeto. Grace sintió que le ardían las mejillas, no por el calor del desierto, sino por la humillación. Había pasado 4 años en la escuela de la señorita Porter en Connecticut, estudiando literatura, matemáticas, latín y ciencias naturales. Se había graduado con honores a los 21 años, y el viaje al oeste le había costado hasta el último centavo que había ahorrado. Ahora, a los 22 años, se encontraba atrapada en un pueblo que veía su educación como una desventaja en lugar de una ventaja. «Les aseguro, señores, que soy más que capaz», dijo Grace, manteniendo la voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. «He estudiado pedagogía y gestión del aula. Puedo enseñar de todo, desde aritmética básica hasta literatura avanzada». «Ese es precisamente el problema, señorita Ellsworth», dijo otro miembro del consejo, un hombre corpulento cuyo chaleco se ajustaba a su considerable barriga. «No necesitamos que nuestros hijos llenen sus cabezas de demasiado conocimiento. Necesitan lo básico para poder trabajar en las minas, administrar los comercios, mantener este pueblo próspero. Toda esa educación que usted tiene la hace inadecuada para nuestras necesidades». Las palabras golpearon a Grace como golpes físicos. Demasiado educada, demasiado ambiciosa, demasiado. Ya había escuchado variaciones de estas críticas, pero nunca le habían costado tan caro. Los miembros del consejo le dieron la espalda, su decisión era definitiva, dejándola sola frente a la tienda general mientras los demás habitantes del pueblo pasaban apresuradamente con la mirada esquiva. Grace se retiró a la pequeña pensión donde había alquilado una habitación, contando las pocas monedas que le quedaban en el bolso. Tenía suficiente para quizás 2 semanas más de alojamiento y comida, y luego tendría que encontrar la manera de ganar dinero o enfrentarse a la tarea imposible de financiar su viaje de regreso al este. La idea de volver en fracaso le revolvía el estómago. Esa noche se sentó en el comedor de la pensión, picoteando su cena de frijoles y pan de maíz mientras los demás residentes charlaban a su alrededor. La mayoría eran menores de edad o buscadores de oro, hombres rudos que apenas le prestaban atención, más allá de miradas curiosas hacia la mujer bien vestida que tenían entre ellos. «Usted es la maestra», se dieron la vuelta, dijo la señora Chen, la dueña de la pensión, mientras rellenaba el vaso de agua de Grace. El acento de la anciana tenía los tonos musicales de su cantonés natal, aunque hablaba inglés con cuidadosa precisión. «Me enteré. Hombres tontos, todos ellos». «Gracias», dijo Grace en voz baja. «No estoy segura de qué haré ahora». «Encontrarás una manera», dijo la señora Chen con una confianza que Grace deseaba poder compartir. «Las mujeres educadas son escasas aquí. Alguien verá tu valía, incluso si esos obstinados concejales no pueden». Grace quería creerle, pero a medida que pasaban los días y preguntaba por algún trabajo disponible, se encontraba con puertas que se cerraban a cada paso. La tienda general no necesitaba ayuda. El hotel tenía personal completo. El dueño del salón se rió en su cara cuando sugirió que podría mantener sus libros organizados. Ni siquiera la lavandería la contrató. El propietario murmuró algo sobre que ella traía herederos y gracias a trabajos sencillos. Al final de su primera semana en Virginia City, Grace había empezado a pasar sus tardes en la pequeña biblioteca de préstamo contigua a la oficina del periódico, leyendo para ocupar su mente preocupada. Fue allí, rodeada de libros que le brindaban poco consuelo, donde conoció a Carl Lawson. Entró en la biblioteca con el sombrero en la mano, sus botas dejando leves rastros de polvo en el suelo de madera, a pesar de su evidente intento de limpiarlas afuera. Grace levantó la vista de su libro, observándolo con la rápida evaluación que había desarrollado desde que llegó al oeste. Era alto, probablemente de unos 25 años, con la piel bronceada por el sol y manos callosas que delataban el duro trabajo.
Su cabello oscuro necesitaba un corte, le llegaba casi hasta el cuello, y su ropa, aunque limpia, había sido remendada varias veces. Disculpe, señorita, dijo con voz suave e insegura. Me preguntaba si podría ayudarme a encontrar algo para leer. Grace dejó su libro a un lado, agradecida por la distracción. Claro. ¿Qué tipo de cosas le interesan? Cambió de postura, con aspecto avergonzado. Bueno, ese es el problema. No puedo leer mucho más allá de palabras sencillas. Puedo distinguir letreros y demás, pero los libros están más allá de mi comprensión. Oí decir que había un verdadero maestro en el pueblo, alguien a quien el consejo rechazó, y pensé que tal vez podría encontrarla aquí. ¿Me estaba buscando?, preguntó Grace, sorprendida. Sí, señora. Mi nombre es Kyle Lawson. Trabajo en la mina Consolidated Virginia y he estado trabajando desde que tenía 8 años. Nunca tuve una escuela digna de mención. Mis padres murieron en un brote de tifus en Missouri, y he estado solo desde entonces, tratando de sobrevivir. Se retorció el sombrero entre las manos, su incomodidad evidente, pero siempre he querido aprender. Cuando oí que había una mujer educada en el pueblo, alguien que sabía literatura, matemáticas y todo tipo de cosas, pensé que tal vez si no está muy ocupada, podría considerar enseñarme. Grace sintió algo cambiar en su pecho, un aleteo de esperanza mezclado con genuina sorpresa. Quiere que le enseñe si está dispuesta, dijo. Kyle. Sé que no puedo pagar mucho, no lo que merece un maestro de verdad, pero he estado ahorrando mi sueldo. Trabajo duro y aprendo rápido cuando me propongo algo. Simplemente nunca había tenido la oportunidad antes. Por primera vez desde que llegó a Virginia City, Grace sonrió sinceramente. Señor Lawson, sería un honor enseñarle. Y en cuanto al pago, creo que podemos llegar a un acuerdo que sea justo para ambos. El alivio en el rostro de Kyle fue inmediato y profundo. Gracias, señorita Ellsworth. No sabe lo que esto significa para mí. Me he sentido como media persona toda mi vida, viendo a otros leer periódicos y libros mientras yo apenas podía pronunciar las palabras. Quiero aprenderlo todo. Quiero comprender el mundo más allá de este pueblo minero. Acordaron reunirse 3 veces por semana en la sala de lectura de la biblioteca temprano por la mañana antes de que comenzara el turno de Kyle en la mina. Grace se encontró esperando con ansia sus sesiones con un entusiasmo que la sorprendió. Preparó las lecciones cuidadosamente, comenzando con manuales básicos de lectura, pero pronto descubrió que Kyle no había exagerado su capacidad de aprendizaje. Su primera sesión comenzó antes del amanecer con lámparas de aceite que proyectaban una luz dorada sobre la mesa de madera desgastada. Grace había traído un libro de lectura para principiantes, de esos diseñados para niños, pero lo presentó sin condescendencia. Empezaremos con sonidos y letras, dijo. Dijiste que puedes leer palabras sencillas, así que partiremos de ahí. Kyle se inclinó hacia adelante, completamente concentrado. Sus dedos recorrieron las letras mientras Grace se las explicaba. Frunció el ceño, concentrado. Cuando logró leer su primera oración completa, la alegría en su rostro llenó el corazón de Grace. Lo logré, dijo, mirándola con tanta felicidad que ella se sorprendió a sí misma sonriendo. De verdad leí la oración completa. Sí, confirmó Grace. Y leerás muchos más. Tienes una aptitud natural para esto, señor Lawson. Kyle, dijo, por favor, llámame Kyle. El señor Lawson suena demasiado formal para alguien que básicamente está empezando la escuela como un hombre adulto. Entonces debes llamarme Grace, respondió ella. Si vamos a trabajar juntos, deberíamos sentirnos cómodos el uno con el otro. Con el paso de las semanas, sus lecciones se expandieron más allá de la lectura básica. Kyle absorbía la información como la tierra reseca absorbe la lluvia. Pasaron de los libros de texto a los periódicos, y Grace comenzó a introducir la aritmética, la historia y la geografía. Llevaba mapas a sus sesiones, mostrándole a Kyle el mundo más allá de Nevada, explicándole los países y continentes que solo había oído mencionar de pasada. Aquí es donde estudié, dijo Grace una mañana, señalando Connecticut en el mapa de los Estados Unidos. La escuela de la señorita Porter en un pueblo llamado Farmington. Era tan diferente de aquí,
verde y húmedo, con árboles que parecerían gigantes comparados con la maleza de aquí en Nevada. ¿Qué te hizo venir al oeste?, preguntó Cao. Ya había progresado a la escritura, practicando sus letras con una caligrafía cuidadosa. Parece que tenías todo lo que necesitabas allí atrás. Grace consideró la pregunta con atención. Oportunidad, supongo, o lo que yo creía que era una oportunidad. Las escuelas del este están llenas de maestros, muchos con más experiencia que yo. Leí anuncios sobre los territorios que necesitaban educadores, sobre cómo el oeste estaba creciendo y necesitaba gente dispuesta a construirlo. Pensé que podría marcar una verdadera diferencia aquí, ayudar a formar mentes jóvenes en un lugar que necesitaba desesperadamente maestros. Y en cambio, encontraste un pueblo demasiado terco para ver lo que se le ofrecía, dijo Cao en voz baja. Sí, admitió Grace. Aunque sí me hubieran contratado, no estaría aquí enseñándote, así que tal vez salió como debía. Kai levantó la vista de su práctica de escritura, sus ojos se encontraron con los de ella. Estoy agradecida de que fueran demasiado tontos para contratarte. Sé que es egoísta decir eso. Pero estas lecciones, lo que me estás enseñando, lo han cambiado todo. Veo el mundo de otra manera. Ahora leo los periódicos y entiendo lo que sucede más allá de Virginia City. Puedo hacer cálculos mentalmente. Ayer, ayudé a reorganizar el inventario de suministros en la mina, y el capataz quedó impresionado de que pudiera hacer los cálculos tan rápido. Eso es maravilloso, Cao, dijo Grace con calidez. Deberías estar orgulloso de ti mismo. Has trabajado muchísimo. Tengo una buena maestra, respondió él. Luego volvió a escribir, pero no antes de que Grace notara el leve rubor en sus mejillas. Fue alrededor del tercer mes de sus lecciones cuando Grace comenzó a darse cuenta de que sus sentimientos por Cao habían cambiado a un terreno que la emocionaba y la asustaba a la vez. No era solo que fuera guapo, aunque ciertamente lo había notado, especialmente en las mañanas en que se apartaba los 2 largos mechones de pelo de la cara mientras se esforzaba por comprender un pasaje particularmente difícil. Fue su mente, su sed de conocimiento, su genuina apreciación por el saber lo que la atrajo. Se encontraba pensando en él a horas intempestivas, preguntándose qué estaría haciendo en los oscuros túneles de la mente, esperando que estuviera bien. Cuando llegaba a sus clases, a veces con pequeños obsequios como flores silvestres que había encontrado en su paseo al pueblo o una piedra particularmente lisa que pensó que le gustaría. Su corazón hacía malabares complicados en su pecho. Kyle, por su parte, parecía igualmente conmovido. Empezó a llegar más temprano a sus clases, a quedarse más tarde, a hacer preguntas que iban más allá del programa que ella había planeado. Quería saber sobre su infancia, sus estudios, sus ideas sobre filosofía y literatura. Hablaban durante horas. Las sesiones educativas se fundían sin problemas con conversaciones que iban desde lo profundo hasta lo trivial. Léeme algo que te guste, dijo Ka una mañana después de haber terminado de trabajar con un texto particularmente difícil sobre la Revolución Americana. ¿Algo que te haya hecho enamorarte de la literatura? Grace pensó un momento, luego metió la mano en su bolso y sacó un volumen de poesía desgastado. Este es Elizabeth Barrett Browning, dijo. Debo haber leído estos poemas 100 veces. Abrió el libro en una página familiar y comenzó a leer, con voz suave en la silenciosa biblioteca. ¿Cómo te amo? Déjame contar las maneras. Te amo hasta la profundidad, la amplitud y la altura que mi alma puede alcanzar. Cuando terminó, levantó la vista y vio a Cao mirándola con una expresión que le cortó la respiración. La intensidad en sus ojos era inconfundible, y durante un largo momento ninguno de los dos habló. Eso es hermoso, dijo Cao finalmente, con voz áspera. Así es como crees que debería ser el amor. ¿Así de absorbente? Supongo que siempre esperé que pudiera serlo, admitió Grace. Aunque nunca lo he experimentado yo misma. ¿Nunca?, preguntó Cao, con sorpresa evidente en su tono. Grace negó con la cabeza. Los hombres que conocí en el este se sentían intimidados por mi educación. Querían esposas que se sometieran a ellos, que no cuestionaran su forma de pensar ni tuvieran opiniones propias. Cuando expresaba interés en la enseñanza, en tener una carrera, se alejaban. Me dijeron más de una vez que nunca encontraría marido si insistía en ser tan progresista.
Entonces esos hombres eran unos tontos, dijo Kao con tanta convicción que Grace sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Tu mente es lo más magnífico de ti, aunque eso es mucho decir porque todo en ti es extraordinario. La forma en que explicas ideas complejas para que pueda entenderlas. La paciencia que tienes cuando me cuesta entender algo. La pasión en tu voz cuando hablas de temas que te apasionan. Podría escucharte enseñar para siempre y nunca me cansaría. Kyle, susurró Grace, sin saber qué decir ante una declaración tan sincera. Él extendió la mano por encima de la mesa, su mano callosa cubriéndola de ella. Sé que solo soy un menor, alguien que apenas está aprendiendo a leer bien, pero has despertado algo en mí. No es solo el conocimiento que me estás dando, aunque eso es invaluable. Eres tú, Grace. Cuanto más tiempo paso contigo, más quiero pasar. Cuanto más aprendo sobre cómo funciona tu mente, más quiero saber. Te han rechazado por tener demasiada educación, pero para mí esa educación te hace perfecta. Grace giró la mano, entrelazando sus dedos con los de él. No eres solo un menor, Kao. Eres uno de los hombres más inteligentes y reflexivos que he conocido. El hecho de que tengas tantas ganas de aprender, que te esfuerces tanto por superarte, demuestra una fortaleza de carácter que nada tiene que ver con la educación formal. Estos últimos meses enseñándote han sido los más felices que he tenido en mucho tiempo. Grace, dijo, poniéndose de pie y rodeando la mesa hasta colocarse junto a su silla. ¿Puedo besarte? Ella se puso de pie para recibirlo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sí, susurró, y entonces sus labios se posaron sobre los de ella, suaves y curiosos al principio, para luego profundizarse al responder. La rodeó con sus brazos, y ella se sintió más segura y querida que nunca. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Kao apoyó su frente contra la de ella. Me estoy enamorando de ti, dijo simplemente. Probablemente lo he estado desde aquel primer día en la biblioteca, cuando aceptaste enseñarme sin dudarlo un segundo. Yo también me estoy enamorando de ti, admitió Grace. Creo que me di cuenta cuando me trajiste esas flores silvestres y me dijiste que habías pasado todo tu descanso para almorzar buscando las más bonitas. Kyle rió, con una risa llena de alegría. Sí. Los otros mineros pensaron que había perdido la cabeza, deambulando por ahí recogiendo flores. Pero quería traerte algo bonito porque haces que cada día sea más brillante solo con estar en él. Su relación cambió después de ese beso, aunque intentaron mantener cierta decoro. Virginia City era un pueblo pequeño, y los chismes se extendían rápidamente. Continuaron con sus lecciones, pero ahora caminarían juntos después. Kyle acompañaba a Grace de regreso a la pensión mientras hablaban de todo, desde política hasta poesía. La señora Chen notó de inmediato su sonrisa cómplice saludando a Grace cada vez que regresaba. Ese joven es un buen chico, dijo una tarde. Te mira como si hubieras colgado la luna y las estrellas. Lo quiero mucho, confesó Grace. Pero me preocupa lo que dirá la gente. Una maestra y su alumna, parece inapropiado. Pensamiento tonto, dijo la señora Chen con desdén. Ambos son adultos. Él vino a ti queriendo superarse, y tú lo ayudaste. Ahora han encontrado algo especial juntos. No hay nada de qué avergonzarse. Pero no todos en Virginia City lo aceptaban tan bien. A medida que la relación de Grace y Kao se hacía más pública, con Kao cortejándola abiertamente, llevándola a bailes comunitarios y reuniones de la iglesia, comenzaron a circular rumores. Los mismos concejales que la habían rechazado para el puesto de maestra ahora murmuraban sobre lo impropio de su situación. La gente está hablando, le dijo Grace a Kao una noche mientras estaban sentados en el porche de la pensión, con la puesta de sol del desierto pintando el cielo en tonos naranjas y morados. Dicen que es inapropiado que esté involucrada con alguien a quien estoy enseñando. Kyle apretó la mandíbula. Lo que quieren decir es que no les gusta que tú tengas estudios y yo no. Que de alguna manera estás por encima de mí en posición. No entienden que yo te busqué, que fui yo quien te pidió que me enseñaras. Algunos dicen que me estoy aprovechando de ti, dijo Grace con tristeza. Que estoy usando mi posición como profesor para manipularte. Eso es ridículo, dijo Kao con firmeza. Le tomó la mano, frotando suavemente la palma con el pulgar. Grace,
Siempre has sido profesional en nuestras clases. Lo que ha surgido entre nosotros es independiente de la enseñanza, aunque admito que enamorarme de tu inteligencia me hizo inevitablemente enamorarme de tu corazón. Cualquiera que nos conozca puede ver que lo nuestro es genuino. El señor Patterson me detuvo hoy en la calle, continuó Grace. Dijo que yo confirmaba todas las sospechas que tenían sobre mi supuesta incapacidad para el puesto de profesora, que no se puede confiar en que una mujer educada se comporte adecuadamente. Kyle se levantó bruscamente, con la ira irradiando de él. Tengo ganas de ir a hablar con Patterson yo mismo. La hipocresía es asombrosa. Te rechazaron por ser demasiado educada, y ahora te critican por usar esa educación para ayudar a alguien que la pidió. Grace lo hizo sentarse a su lado. Por favor, no lo hagas. Solo empeorará las cosas. Puedo soportar los chismes mientras te tenga a ti. Siempre me tendrás, dijo Kyle, suavizando su voz. Se giró para mirarla de frente. Grace, sé que esto es rápido y sé que solo llevamos saliendo unos meses, pero necesito que entiendas algo. Eres para mí. Eres la persona con la que quiero pasar mi vida, la persona a la que quiero volver a casa cada noche, la persona de la que quiero seguir aprendiendo y creciendo hasta que sea viejo y tenga canas. Las lágrimas llenaron los ojos de Grace. Kyle, todavía no te lo estoy pidiendo, dijo rápidamente. Sé que necesitamos más tiempo y necesito ahorrar más dinero. Quiero poder ofrecerte un verdadero hogar, no solo la habitación en la que duermo ahora, pero necesito que sepas que hablo en serio sobre nosotros, sobre nuestro futuro. No importa qué chismes quieran difundir estas personas de mente estrecha, no cambia lo que siento por ti. Yo siento lo mismo, dijo Grace, secándose las lágrimas. Me has dado algo que nunca pensé que encontraría, aceptación, aprecio, alguien que valora a mí. Tanto mi mente como mi corazón. Te amo, Kyle Lawson, y no me importa lo que diga la gente de este pueblo al respecto. Él la besó entonces, profunda y apasionadamente, y Grace se permitió creer que el amor podía vencer los prejuicios de un pueblo tan crítico, pero los chismes se intensificaron. Grace se sentía cada vez más aislada, con la gente del pueblo cruzando la calle para evitarla, y los susurros la seguían a donde quiera que iba. Incluso algunos de los otros residentes de la pensión comenzaron a tratarla con frialdad, aunque la señora Chen se mantuvo firme en su defensa. Están celosas, declaró la señora Chen una tarde. Las mujeres están celosas de que hayas encontrado un buen hombre que te ama por tu inteligencia. Los hombres se sienten amenazados porque representas todo lo que temen. Una mujer que no necesita su aprobación para tener éxito. Grace quería creerle. Pero la constante hostilidad la estaba minando. Empezó a preguntarse si tal vez debería irse de Virginia City, encontrar otro pueblo donde ella y Kyle pudieran empezar de cero sin el peso del juicio de un pueblo pequeño oprimiéndolos. Estaba considerando seriamente esta opción cuando surgió una oportunidad de una fuente inesperada. Una carta le llegó a la pensión, reenviada desde su antigua dirección en Connecticut. Era de una colega de la escuela de la señorita Porter, informándole que se había abierto una plaza de profesora en una pequeña academia en Carson City, la capital de Nevada, a solo un día de viaje de Virginia City. Buscan específicamente a alguien con tus cualificaciones, le dijo Grace Reed a Kyle en voz alta esa noche. La academia atiende a los hijos de funcionarios y comerciantes exitosos. Quieren a alguien que pueda impartir asignaturas avanzadas, alguien con una formación académica formal. Eso es maravilloso, dijo Kyle, aunque su expresión era contradictoria. Es el tipo de puesto que te mereces, usando todos tus conocimientos y formación. Carson City no está lejos, dijo Grace rápidamente. Podrías visitarla o quizás, con el tiempo, encontrar trabajo allí. Has aprendido mucho estos últimos meses, Kyle. Podrías hacer más que mi trabajo. Podrías ser oficinista o contable, algo que use tu mente. Kyle guardó silencio durante un largo rato. O podrías quedarte aquí y podríamos casarnos y podrías seguir enseñándome a mí y a cualquier otra persona en este pueblo que quiera aprender, sin importar lo que diga el consejo. Kyle, hemos hablado de esto, dijo Grace con suavidad. Sin el apoyo del consejo municipal, no puedo abrir una escuela como es debido. Y los chismes nos están afectando a ambos. Tal vez un poco de distancia, un tiempo para que las cosas se calmen sería bueno. O tal vez,
dijo Kyle, con la voz cobrando fuerza. Es hora de que dejemos de permitir que otras personas dicten nuestras vidas. Grace, estos últimos meses contigo han sido transformadores. Diste valor en mí cuando era apenas un menor que apenas sabía leer y escribir. Trataste mi deseo de aprender con respeto y entusiasmo. Me has enseñado que la educación no se trata de escuelas formales ni de certificados. Se trata del hambre de crecer y comprender mejor el mundo. Tomó ambas manos de ella entre las suyas. Cásate conmigo. No algún día cuando haya ahorrado suficiente dinero o cuando el pueblo decida aprobarnos. Cásate conmigo ahora. Ya resolveremos el resto juntos. Si quieres aceptar el puesto en Carson City, iré contigo. Si quieres quedarte aquí y luchar por el derecho a enseñar, estaré a tu lado. Elijas lo que elijas, te elijo a ti. Grace sintió que su corazón se hinchaba hasta que pensó que iba a estallar. ¿Estás seguro? Vengo con complicaciones, Cal. Soy terca y tengo opiniones firmes, y nunca me conformaré con simplemente llevar una casa y tener hijos, aunque también quiero esas cosas eventualmente. Siempre querré enseñar, usar mi mente para interactuar con el mundo. Lo sé, dijo Kyle, sonriendo. Por eso te amo. Grace Ellsworth, ¿quieres casarte conmigo? Sí, dijo ella sin dudarlo. Sí, 1000 veces. Sí. Kyle la tomó en sus brazos, haciéndola girar en medio de la sala de la pensión mientras la señora Chen aplaudía con alegría desde la puerta. Se casaron 2 semanas después en una sencilla ceremonia en la pequeña iglesia de Virginia City. La señora Chen fue testigo de Grace, y un compañero menor llamado Thomas fue testigo de Cal. La ceremonia tuvo poca asistencia. La mayoría de los habitantes del pueblo prefirieron mantenerse alejados en señal de desaprobación silenciosa. Pero a Grace no le importó. Llevaba un sencillo vestido de algodón azul claro, y Cal vestía sus mejores galas, con el pelo finalmente arreglado. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, Grace sintió una plenitud que jamás había imaginado posible. Prometo dedicar cada día a demostrarte que tomaste la decisión correcta, le susurró Cal después de la ceremonia. Ya lo has hecho, respondió Grace, besándolo suavemente. Pasaron su noche de bodas en una pequeña habitación que Cal había alquilado en el hotel, un lujo que había ahorrado durante meses para poder permitírselo. Fue tierno, dulce y, a veces, un poco incómodo, como suele suceder al principio, pero rieron juntos y se abrazaron, y Grace sintió la profunda certeza de haber tomado la decisión correcta. Por la mañana, durante el desayuno en el comedor del hotel, hablaron seriamente sobre su futuro. Quiero que aceptes el puesto en Carson City, dijo Cal. Es la oportunidad que te mereces, y sé que harás cosas extraordinarias allí. ¿Y tú?, preguntó Grace. Tu trabajo en la mina. He estado pensando en eso. Kyle dijo, me has enseñado contabilidad y matemáticas. Ahora puedo leer y escribir mejor que la mitad de los hombres de este pueblo. Hablé con el capataz de la mina la semana pasada antes de proponerte matrimonio, y me dijo que podría haber una vacante en la oficina, llevando registros y gestionando el inventario. Paga menos que en la mina, pero es más seguro y me permitiría usar lo que he aprendido. Pero eso es aquí en Virginia City, señaló Grace. Kyle asintió. Por ahora, pensé que podría trabajar allí unos meses, ahorrar más dinero y luego reunirme contigo en Carson City. Solo estaríamos separados por un corto tiempo, y podrías establecerte en la academia. Luego podría encontrar trabajo de oficina allí, y estaríamos juntos permanentemente. Grace consideró este plan. La idea de estar separada de Kyle, incluso brevemente, la hacía doler, pero comprendía la sabiduría práctica de ello. Prométeme que vendrás. No te acomodarás aquí y decidirás que la distancia es demasiado grande, Grace, dijo Kyle seriamente, tomando su mano sobre la mesa. Ahora eres mi esposa. No hay distancia demasiado grande, ni obstáculo demasiado grande. Iré a Carson City tan pronto como pueda y construiremos nuestra vida juntos allí. Estaba decidido. Grace escribió a la academia aceptando el puesto, explicando que necesitaría empezar lo antes posible. Se iría en una semana, lo que le daría tiempo para prepararse y pasar preciosas horas con su nuevo esposo antes de su separación.
Esos últimos días en Virginia City fueron agridulces. Grace y Kao pasaron cada momento posible juntos, caminando por el árido paisaje desértico, sentados en el porche de la pensión, hablando hasta altas horas de la noche, haciendo el amor con la desesperada intensidad de dos personas a punto de separarse. Kyle continuó con sus lecciones, decidido a avanzar lo más posible antes de que Grace se fuera. Repasaron matemáticas más avanzadas y Grace comenzó a enseñarle francés, que él aprendió con sorprendente facilidad. Quiero seguir aprendiendo mientras no estás, explicó. Quiero que estés orgullosa de mí cuando llegue a Carson City. Ya estoy orgullosa de ti, dijo Grace. Cal, has avanzado tanto en tan poco tiempo. ¿Recuerdas aquella primera mañana en la biblioteca cuando apenas podías leer una frase sencilla? Ahora mírate, resolviendo conjugaciones en francés y ecuaciones matemáticas complejas. Todo es gracias a ti. Kyle dijo que viste en mí un potencial que yo ni siquiera sabía que existía. El día en que Grace debía irse llegó demasiado rápido. Kyle había organizado que ella tomara la diligencia a Carson City. Un viaje de 12 horas que la llevaría a la noche. Cargó su baúl y sus maletas en la diligencia, con el rostro cuidadosamente neutro, aunque Grace pudo ver la emoción en sus ojos. Te escribiré todas las semanas, prometió. Y debes responderme. Practica tu caligrafía. Te escribiré todos los días, replicó Cal. Aunque las cartas sean terribles, las recibirás. El conductor de la diligencia anunció el embarque final, y Grace abrazó a Cal con fuerza, sin importarle quién la viera. Te amo, dijo con vehemencia. Ven conmigo en cuanto puedas. Yo también te amo, respondió Cal, abrazándola con fuerza. Eres mi corazón, Grace. Cada latido es para ti. Subió a la diligencia, se acomodó en el duro asiento y observó por la ventana cómo Cal permanecía de pie en la polvorienta calle, con la mano levantada en señal de despedida. Mientras la diligencia se alejaba, llevándola hacia su nueva vida, Grace dejó que las lágrimas cayeran libremente. Su mano presionaba contra el cristal de la ventana. Carson City era todo lo contrario a Virginia City. Como capital de Nevada, tenía un aire refinado, con edificios bien conservados, calles pavimentadas y un aire general de civilización. La academia donde Grace enseñaría era un hermoso edificio de 2 pisos con ventanas de cristal auténtico y un campanario rodeado de jardines que parecían increíblemente verdes en el paisaje desértico. La señora Harriet Yates, la directora de la academia, recibió a Grace en la puerta con cálido entusiasmo. Era una mujer de unos 50 años con cabello gris acero y ojos inteligentes que evaluaron a Grace rápidamente y parecieron complacidos con lo que vieron. Señorita Ellsworth, bienvenida, dijo, y luego se corrigió. Oh, pero su carta mencionaba que se había casado recientemente. Señora Lawson, debería decir. Grace está bien, dijo Grace, aunque sintió una cálida sensación al ser llamada señora Lawson. Muchas gracias por esta oportunidad. Estamos encantados de tenerte, dijo la señora Yates, guiando a Grace hacia la academia. Tus calificaciones son impresionantes y necesitamos desesperadamente a alguien que pueda impartir el plan de estudios avanzado. Muchos de nuestros estudiantes provienen de familias adineradas o con conexiones políticas que esperan que sus hijos reciban una educación que los prepare para la universidad o la sociedad del Este. La academia era hermosa por dentro, con varias aulas, una biblioteca que rivalizaba con cualquier cosa que Grace hubiera visto en Connecticut y viviendas para el personal docente en el segundo piso. La señora Yates mostró a Grace su habitación, un espacio pequeño pero cómodo con una cama de verdad, un escritorio y una ventana con vista a los jardines. ¿Tu esposo se unirá a ti?, preguntó la señora Yates mientras Grace deshacía la maleta. En unos meses, explicó Grace, primero tiene obligaciones laborales que cumplir. Bueno, tendrás mucho con lo que mantenerte ocupada mientras tanto, le aseguró la señora Yates. Tenemos 30 alumnos, de entre 8 y 16 años, y tienen muchas ganas de aprender. Creo que la enseñanza aquí será muy diferente a la que experimentaste en Virginia City. Tenía razón. El primer día de Grace en la academia fue toda una revelación. Los alumnos estaban atentos y se portaban bien, y sus padres apoyaban la educación en lugar de desconfiar de ella. Grace impartía literatura, latín, ciencias naturales y matemáticas, rotando entre diferentes grupos de edad a lo largo del día.
Fue un reto, agotador y absolutamente maravilloso. Ella escribió. Esa noche, Grace le escribió a Kyle, llenando páginas con descripciones de la academia, los estudiantes y el pueblo. Le contó cuánto lo extrañaba, cómo pensaba en él constantemente, cómo se dormía cada noche imaginando sus brazos a su alrededor. Sus cartas comenzaron a llegar en el transcurso de la semana, a veces 2 o 3 a la vez, a medida que el servicio postal se ponía al día. Su letra había mejorado notablemente, y sus cartas estaban llenas de amor, anhelo y detalles sobre su nuevo puesto en la oficina de la mina. El capataz quedó impresionado con mi contabilidad, escribió. Dijo, tengo una habilidad natural para los números, lo cual me hizo reír porque ambos sabemos que no sabía hacer aritmética básica antes de que me enseñaras. Todo lo que logro, te lo debo a ti. Grace atesoraba estas cartas, las leía una y otra vez, dormía con ellas bajo la almohada. La separación fue más difícil de lo que había anticipado. No se había dado cuenta de cuánto había llegado a depender de la presencia de Kyle, de su apoyo constante, de su manera de hacerla reír, incluso en situaciones difíciles. Las semanas se convirtieron en meses. Grace se volcó en la enseñanza, ganándose elogios de la señora Yates y de la junta directiva. Sus alumnos prosperaban bajo su instrucción, y varios padres solicitaron específicamente que sus hijos fueran admitidos en sus clases. Debería haber estado feliz, y en muchos sentidos lo estaba, pero el dolor por la ausencia de Kyle lo empañaba todo. 3 meses después de llegar a Carson City, Grace se dio cuenta de que sus cursos mensuales no habían llegado. Esperó otra semana, con la esperanza de que simplemente se hubiera retrasado por el estrés o el cambio de lugar. Pero cuando empezó a tener náuseas matutinas, ya no pudo negar la verdad. Estaba embarazada. La noticia la llenó de una compleja mezcla de emociones. Alegría porque ella y Kyle habían creado una vida juntos. Miedo porque estaba sola y su marido seguía en Virginia City. Preocupación porque no sabía cómo reaccionaría la academia ante una profesora embarazada. Le escribió a Kyle inmediatamente, con las manos temblorosas mientras escribía. Mi querido Kyle, tengo una noticia que espero que te alegre tanto como a mí, a pesar de mis nervios. Vamos a tener un bebé. Su respuesta llegó más rápido que cualquier carta anterior, como si la hubiera escrito en el momento en que recibió la noticia y hubiera pagado un extra por envío urgente. Grace, mi amada esposa, me has hecho el hombre más feliz del mundo. Me voy de Virginia City inmediatamente. He ahorrado suficiente dinero y no me importa si tengo que trabajar en los establos cuando llegue a Carson City. No dejaré que te enfrentes a esto sola. Estaré allí en una semana. Espérame. Te amo con todo mi ser. Fiel a su palabra, Kyle llegó a Carson City 6 días después, polvoriento y exhausto por el viaje a toda velocidad. Grace estaba dando clase cuando llegó, y la señora Yates la sacó de clase con una sonrisa comprensiva. Tienes una visita, dijo simplemente. Y Grace bajó corriendo las escaleras para encontrar a Kyle en el vestíbulo. Se fundieron en un abrazo, ambos llorando y riendo al mismo tiempo. Kyle la besó en la cara, en el pelo, en las manos, como si se asegurara de que ella era real. «¿Estás aquí?», repetía Grace. «¿De verdad estás aquí?». «Yo estoy aquí, y nunca más te dejaré», prometió Kyle. «Tú y nuestro bebé lo son todo para mí». Kyle encontró trabajo rápidamente en Carson City. Sus habilidades contables y su mejor educación lo hicieron valioso, y en 2 semanas consiguió un puesto como empleado en las oficinas del gobierno territorial. El sueldo era modesto pero estable, y junto con los ingresos de Grace de la academia, pudieron alquilar una pequeña casa en las afueras del pueblo. No era gran cosa, solo 3 habitaciones y una cocina, pero era suya. La amueblaron poco a poco con muebles de segunda mano y objetos que ellos mismos confeccionaron. Kyle construyó estanterías para la creciente colección de libros de Grace, y Grace cosió cortinas para las ventanas. Por las noches, se sentaban juntos. Kyle leía en voz alta para practicar mientras Grace tejía pequeñas prendas para su futuro hijo. Grace siguió dando clases hasta el 6º mes de embarazo, cuando su estado se hizo demasiado evidente para ocultarlo. Temía que la señora Yates la despidiera, pero en cambio, la directora la llamó a su despacho con una propuesta inesperada. «Grace, eres una maestra excepcional». La señora Yates dijo, «Los alumnos te adoran. Los padres te respetan,
y has aportado a esta academia un nivel de rigor académico que antes no existía. No quiero perderte. Pero estoy embarazada, dijo Grace innecesariamente, señalando su creciente barriga. Ya lo veo, dijo la señora Yates con sequedad. Y no te estoy sugiriendo que sigas enseñando hasta que des a luz. Pero después de que nazca el bebé, después de que hayas tenido tiempo para recuperarte y adaptarte a la maternidad, me gustaría que volvieras a trabajar a tiempo parcial, tal vez. El horario que mejor te funcione a ti y a tu familia. Incluso podrías traer al bebé contigo si fuera necesario. Podemos encontrar una solución. Grace sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Tú harías eso. Permitirme seguir enseñando incluso con un hijo. Grace, la educación está cambiando, dijo la señora Yates. Las mujeres están luchando por el derecho a ser más que esposas y madres, a usar sus mentes y talentos en el mundo. Creo en esa causa y creo en ti. Además, añadió con una leve sonrisa, eres la prueba de que una mujer puede ser educada y maternal, maestra y esposa. Esa es una lección que vale la pena enseñar a nuestros alumnos, tanto a las niñas como a los niños. Grace regresó a casa esa noche rebosante de alegría por la noticia. Kyle la alzó con cuidado, teniendo en cuenta su vientre, y la hizo girar suavemente. Eso es maravilloso, dijo. Aunque espero que sepas que apoyaría cualquier decisión que tomes. Si quieres enseñar, estoy orgulloso de ti. Si quieres quedarte en casa con nuestro hijo, trabajaré más duro para asegurarme de que podamos salir adelante económicamente. Lo que te haga feliz. Quiero ambas cosas, admitió Grace. Quiero ser madre, pero también quiero usar mi educación. La señora Yates me está dando la oportunidad de hacerlo, y estoy muy agradecida. Su hijo nació en marzo de 1877, un bebé sano con el cabello oscuro de Cloud y la expresión decidida de Grace. Lo llamaron Cloud Thomas Lawson, y Cloud lo sostuvo con tanta ternura y admiración que Grace se enamoró de su esposo una vez más. Es perfecto, susurró Cloud, mientras su dedo acariciaba suavemente los pequeños rasgos de Cal. Míralo, Grace. Lo creamos. Esta personita perfecta es nuestra. La maternidad fue más difícil de lo que Grace había anticipado. Las noches sin dormir, las constantes exigencias, la preocupación que parecía acompañar cada pequeña tos o llanto. Pero también fue inmensamente alegre ver a Cal crecer y cambiar, ver emerger su personalidad, experimentar el amor puro e incondicional que fluía entre ellos. Fue transformador. Kyle era un padre devoto, se levantaba con gracia para las tomas nocturnas, cambiaba pañales sin quejarse, caminaba por los pisos con Calv cuando estaba inquieto. Le leía a su hijo aunque Calv era demasiado pequeño para entender, practicando sus habilidades mientras estrechaba lazos con su pequeño. Quiero que crezca rodeado de libros y aprendizaje, explicó Cal una noche mientras le leía poesía a su bebé dormido. Quiero que nunca sepa lo que es sentirse estúpido o avergonzado por no saber cosas. La educación será su derecho de nacimiento, no algo por lo que tenga que luchar como yo lo hice. Cuando Cal tenía 4 meses, Grace regresó a la academia a tiempo parcial, dando clases 3 días a la semana. Kyle ajustó su horario para poder estar en casa con Cal cuando Grace daba clase. Y los días en que eso no era posible, la señora Chen, que se había mudado a Carson City para estar cerca de ellos, cuidaba del niño. Te dije que encontrarías tu camino, dijo la señora Chen, meciendo a Cal en su regazo mientras Grace se preparaba para la clase. Tienes una carrera, un marido que te adora, un hijo precioso. Toda esa gente de Virginia City que te rechazó, eran unos tontos. La vida se estabilizó. Grace daba clases, encontrando satisfacción en formar mentes jóvenes y ver a sus alumnos prosperar. Kyle sobresalió en su puesto en el gobierno, y finalmente fue ascendido a un puesto de secretario superior que conllevaba mayor responsabilidad y mejor sueldo. Pudieron mudarse a una casa más grande, con una habitación separada para Cal y un estudio donde Grace podía preparar las lecciones y Cal podía continuar su propia educación porque Cal nunca se detuvo. Aprendiendo. Incluso años después de que Grace aceptara enseñarle, él continuó buscando conocimiento con voracidad. Leía todo lo que caía en sus manos, estudiaba matemáticas y ciencias, aprendió griego por su cuenta para complementar el francés que había aprendido. Por las noches,
Él y Grace discutían filosofía y política, debatían literatura y actualidad, desafiándose intelectualmente de maneras que mantenían su relación vibrante y emocionante. Me ha superado en muchos sentidos, le dijo Grace una noche mientras estaban sentados en el estudio, con libros y papeles esparcidos a su alrededor, mientras Cal dormía plácidamente en la habitación contigua. El alumno se ha convertido en el maestro. Nunca, dijo Cal, levantando la vista del tratado de economía que había estado estudiando. Todo lo que soy, todo en lo que me he convertido, comenzó con tu fe en mí. Viste valor en un menor apenas alfabetizado y trataste mi deseo de aprender con respeto. Ese regalo, Grace, nunca podré pagarlo. Me lo pagas todos los días, dijo Grace en voz baja. Siendo un esposo y padre increíble. Siendo un continuo crecimiento y aprendizaje. Apoyando mi carrera y mis ambiciones sin hacerme sentir nunca que debería ser menos de lo que soy. Kyle, me diste algo tan valioso como lo que yo te di. Me diste aceptación. Se arrodilló junto a su silla y tomó sus manos entre las suyas. Nos salvamos mutuamente, dijo simplemente. Yo estaba atrapado en la ignorancia, y tú estabas atrapada por un mundo que temía tu inteligencia. Juntos encontramos la libertad. Con los años, su familia creció. Grace dio a luz a 2 hijos más, una hija llamada Margaret cuando Cal tenía 3 años, y otro hijo llamado Thomas 2 años después. En cada ocasión, Grace se ausentaba unos meses de la enseñanza, y en cada ocasión la señora Yates mantenía su puesto, recibiéndola de vuelta con comprensión y flexibilidad. La reputación de Grace como educadora creció. Padres de todo Carson City e incluso de pueblos vecinos buscaban matricular a sus hijos en la academia, específicamente para aprender de ella. Publicó varios artículos sobre pedagogía en revistas educativas del Este, defendiendo la importancia de las mujeres maestras y enfoques más flexibles de la educación. La carrera de Cal también floreció. Su combinación de experiencia práctica y conocimiento autodidacta lo hizo invaluable para el territorio. Gobierno. Trabajó en estudios de tierras, regulaciones mineras e iniciativas de desarrollo económico. Cuando Nevada se convirtió en estado, a Cal le ofrecieron un puesto en el recién formado gobierno estatal, uno que conllevaba verdadera influencia y respeto. Pero a pesar de sus éxitos profesionales, lo que más les importaba a ambos era su familia y su relación. Se dedicaban tiempo el uno al otro, continuaban sus conversaciones nocturnas, daban paseos juntos y mantenían la conexión intelectual y emocional que los había unido desde el principio. En su 10º aniversario de bodas, Cal sorprendió a Grace con un regalo especial. Había estado trabajando en él durante meses, escribiendo en secreto durante momentos robados en su oficina. Era un libro encuadernado a mano que contenía sus reflexiones sobre la educación, el aprendizaje y la transformación. La página de dedicatoria dice simplemente, para Grace, quien me enseñó a leer y, al hacerlo, me enseñó a vivir. Grace lloró al leerlo, las páginas se le empañaron ante los ojos. La escritura de Cal era reflexiva y profunda, explorando su viaje desde el analfabetismo hasta la educación, discutiendo las formas en que el aprendizaje había cambiado no solo sus perspectivas profesionales, sino toda su visión del mundo. Escribió sobre la dignidad de la educación, el derecho humano al conocimiento, el poder transformador de alguien que cree en tu potencial. Es hermoso, dijo Grace, apretando el libro contra su pecho. Kyle, esto es extraordinario. Quiero publicarlo, dijo Cal. No por fama. Ni dinero, sino porque creo que nuestra historia importa. Creo que hay otras personas ahí fuera, adultos que nunca tuvieron la oportunidad de aprender, que podrían inspirarse. Y creo que hay personas que necesitan entender que la educación no se trata de títulos formales ni de escuelas elegantes. Se trata del anhelo de crecer y de alguien dispuesto a alimentar ese anhelo. Lo publicaron con una pequeña editorial en San Francisco. Aprender a leer, el viaje de un hombre de la ignorancia a la iluminación, se publicó en 1887. Y para su sorpresa, encontró un público. Los trabajadores escribieron cartas describiendo cómo la historia de Cal los había inspirado a buscar educación. Las mujeres escribieron sobre cómo la determinación de Grace de enseñar a pesar de la desaprobación social las había animado a perseguir sus propias ambiciones. Una carta llegó de Virginia City de una joven que había oído hablar de Grace por la señora Chen y la había buscado para que la ayudara a aprender a leer.
Tu esposa enseñó, me dijiste que la educación es para todos. La mujer le escribió a Kao. Empezó algo aquí, aunque el ayuntamiento no lo reconoció en ese momento. Ahora hay una pequeña escuela nocturna dirigida por voluntarios que enseña a adultos que nunca tuvieron la oportunidad. La llamamos Escuela Ellsworth en su honor. Grace lloró al leer esa carta. Todo el rechazo que había enfrentado en Virginia City. Todo el dolor de que le dijeran que era demasiado educada, demasiado ambiciosa, finalmente la había llevado a algo significativo. No de la manera que había planeado originalmente, pero de una manera que quizás fue más importante. Sus hijos se convirtieron en personas inteligentes y reflexivas. Calv, el mayor, asistió a la universidad en California, donde estudió ingeniería. Margaret se convirtió en maestra como su madre, trabajando en una escuela para niños nativos americanos a pesar de la controversia que causó. Thomas, el menor, mostró aptitud para la medicina y se fue al este a estudiar en una prestigiosa facultad de medicina. Los criamos para que pensaran por sí mismos, dijo Grace con orgullo cuando Margaret anunció su decisión de enseñar en la escuela para nativos americanos. Les enseñamos que la educación es un derecho, no un privilegio, y que usar el conocimiento para ayudar a los demás es la mayor virtud. Llamando. Kao le apretó la mano. Les enseñamos con el ejemplo. Debieron seguir enseñando, incluso siendo madre. Me vieron aprender constantemente, nunca conforme con lo que ya sabía. Aprendieron que el crecimiento es una búsqueda de toda la vida. A medida que crecían, Grace y Kao se convirtieron en figuras respetadas en Carson City. Grace llegó a ser directora de la academia. Cuando la señorita Yates se jubiló, la transformó en una de las escuelas más progresistas de los estados del oeste. Implementó políticas que permitieron a las mujeres casadas seguir enseñando, creó becas para estudiantes de familias pobres y estableció clases nocturnas para adultos que buscaban educación. Kyle, por su parte, se involucró profundamente en la política educativa a nivel estatal. Abogó por bibliotecas públicas en cada pueblo, por programas de formación docente, por hacer que la educación fuera accesible para todos, independientemente de su origen. Su historia personal, desde un menor alfabetizado hasta un respetado funcionario del gobierno, le dio credibilidad y una plataforma para impulsar el cambio. Nunca olvidaron de dónde venían. Cada año, en el aniversario de su primera clase juntos, regresaban a Virginia City, visitando la biblioteca donde todo había comenzado. El pueblo había cambiado con los años, volviéndose menos salvaje y más establecidos, y las personas que una vez rechazaron a Grace en su mayoría la habían olvidado o se habían marchado. Pero la pequeña escuela nocturna seguía funcionando, y Grace y Kao siempre la visitaban, hablando con los estudiantes, animándolos en sus aspiraciones educativas, a veces impartiendo lecciones improvisadas. Era su manera de devolver algo, de honrar el camino que los había unido. En su 25 aniversario de bodas, Kao organizó una celebración especial. Sus 3 hijos volvieron a casa, ahora adultos con vidas y carreras propias. Amigos de todos sus años en Nevada se reunieron en su casa, ahora un hogar acogedor lleno de libros y recuerdos. La señora Chen, ahora anciana pero tan lúcida como siempre, hizo un brindis. Por Grace y Kao, que demostraron que el amor y el aprendizaje van de la mano. Se encontraron cuando ambos estaban perdidos, y juntos construyeron no solo una familia, sino un legado. Han tocado innumerables vidas a través de su enseñanza y su ejemplo. Grace se puso de pie, con la mano de Kao en la suya, y miró a su alrededor los rostros reunidos, estudiantes a los que había enseñado, ahora adultos con hijos propios. Colegas de la academia en la oficina de Kao, amigos que habían hecho a lo largo de los años, sus hijos y, milagrosamente, ya 2 nietos, el hijo y la hija pequeños de Cal. Cuando llegué a Virginia City hace tantos años, dijo Grace, con voz firme a pesar de su edad, pensé que tenía un camino claro. Enseñaría a niños en una escuela y dejaría mi huella de esa manera. Pero la vida tenía otros planes. Ser rechazada por tener demasiada educación me llevó a conocer a Kao, y Kao me trajo hasta aquí, a esta vida que ha sido más rica y significativa de lo que jamás hubiera imaginado. Y yo, añadió Kao, de pie a su lado, era un hombre que apenas sabía leer, que pensaba que la educación estaba siempre fuera de mi alcance. Grace vio en mí un potencial que yo no veía en mí mismo. Me enseñó que aprender no tiene que ver con la edad ni con los antecedentes.
tiene que ver con el deseo y la dedicación. Todo lo bueno en mi vida, mi carrera, mi familia, mi propósito, todo comenzó el día que entré en esa biblioteca y le pedí a esta mujer extraordinaria que me enseñara. Se besaron entre aplausos y vítores, todavía tan claramente enamorados después de 25 años de matrimonio. Al terminar la noche y marcharse los invitados, Kyle y Grace se encontraron solos en el porche, observando las estrellas emerger en el vasto cielo de Nevada. Se sentaron en un cómodo silencio, de esos que solo se consiguen tras décadas de conocer a alguien a la perfección. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si el ayuntamiento de Virginia te hubiera contratado?, preguntó Kyle finalmente. Grace reflexionó sobre la pregunta. A veces supongo que habría dado clases a los niños del pueblo, me habría ganado bien la vida, y con el tiempo me habría casado con alguien adecuado. Pero nunca te habría encontrado, y ese pensamiento es insoportable. No cambiaría lo que tenemos por nada del mundo. Aunque empezó con rechazo y dificultades, preguntó Kyle. Precisamente porque empezó con rechazo y dificultades, dijo Grace con firmeza. Esos retos nos hicieron apreciar lo que hemos construido juntos. Y nos enseñaron algo importante, que el juicio del mundo sobre nosotros, ya sea que seamos demasiado educados o no lo suficiente, demasiado ambiciosos o demasiado simples, no nos define. Nos definimos a nosotros mismos a través de nuestras elecciones y nuestras acciones. Kyle la atrajo hacia sí y ella apoyó la cabeza en su hombro. Te quiero, dijo simplemente. Después de todos estos años, con toda la pasión de aquel primer día en la biblioteca, sigues siendo la persona más fascinante que he conocido. Y tú, respondió Grace, sigues siendo el mejor estudiante que he tenido, aunque supongo que ahora debería llamarte mi igual. Has aprendido todo lo que tenía que enseñarte y más. Nunca iguales, dijo Kyle. Siempre socios, siempre aprendiendo el uno del otro. Se quedaron así sentados hasta que la noche se enfrió. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico, que habían construido una vida sobre la base del respeto, el amor y una sed insaciable de conocimiento. Los años siguieron pasando. Grace finalmente se retiró de la academia a los 65 años, aunque nunca dejó de enseñar realmente. Fue mentora de jóvenes maestros, escribió extensamente sobre teoría educativa y fue voluntaria en la escuela nocturna hasta que físicamente ya no pudo. Kyle se retiró del servicio público a la misma edad, inmediatamente dedicándose a escribir un segundo libro sobre la reforma educativa y la importancia del aprendizaje permanente. Todos sus hijos se establecieron cerca de Carson City, creando una familia extensa, grande y bulliciosa. Grace y Kyle estaban rodeados de nietos y, finalmente, bisnietos, todos los cuales fueron criados con los mismos valores que habían guiado sus propias vidas, la importancia de la educación, la dignidad de todas las personas independientemente de su origen y el poder transformador del amor y la fe. En el 70 cumpleaños de Grace, la ciudad de Carson City celebró un homenaje en su honor, nombrando la biblioteca pública en su nombre. La biblioteca Memorial Grace Ellsworth Lawson fue inaugurada con gran pompa. Grace, aunque frágil ahora, pronunció un breve discurso que conmovió a muchos hasta las lágrimas. La educación me salvó la vida, dijo simplemente. No solo porque me dio una carrera, sino porque me llevó a la persona que se convirtió en mi compañero en todo el sentido de la palabra. Cuando me rechazaron por tener demasiada educación, pensé que mi mundo se había acabado. En cambio, apenas comenzaba. Ese rechazo me llevó a Kyle. Y Kyle me llevó a una vida que superó mis sueños más descabellados. Nunca dejes que el mundo te diga que eres demasiado o insuficiente. Eres exactamente quien debes ser. Y en algún lugar hay alguien que lo reconocerá y lo celebrará. Kyle, sentado en la primera fila, con el cabello completamente blanco, pero con los ojos aún brillantes de inteligencia y amor, se secó las lágrimas mientras escuchaba a su esposa hablar. Celebraron su 50 aniversario de bodas, rodeados de familia. Un acontecimiento extraordinario. Un logro para cualquier pareja, pero especialmente para una que había comenzado con un inicio tan inusual. La pequeña ceremonia que habían compartido hacía tantos años en Virginia City parecía algo de otra vida. Sin embargo, el amor que habían sentido entonces solo se había profundizado y madurado. 50 años. Grace se maravilló mientras yacían en la cama esa noche,
demasiado cansados para grandes celebraciones, pero contentos en la presencia del otro. Medio siglo contigo, y todavía no parece suficiente tiempo. Tendremos la eternidad, dijo Cao, tomándole la mano. En lo que venga después, te encontraré de nuevo, y te pediré que me enseñes todo, y nos volveremos a enamorar. Grace le apretó la mano, con el corazón lleno. Siempre diré que sí, te enseñaré todo y te amaré completamente. Esa ha sido mi alegría y mi privilegio durante 50 años, y no cambiaría ni un solo momento. Se durmieron así, de las manos entrelazadas, con los corazones latiendo al unísono. Dos almas que se habían encontrado y habían creado algo hermoso y duradero. Grace Ellsworth Lawson falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 74 con Cao a su lado. Había vivido una vida plena y rica, impactando a innumerables estudiantes, publicando obras influyentes sobre educación y demostrando que una mujer podía ser tanto intelectual como maternal, ambiciosa y amorosa. A su funeral asistieron cientos de personas, incluyendo exalumnos que se convirtieron en maestros, médicos, abogados y funcionarios gubernamentales, todos los cuales reconocieron su influencia en la formación de sus vidas. Cahill vivió 3 años más después de la muerte de Grace. Años que dedicó a completar un tercer libro sobre su vida juntos, unas memorias que detallaban su viaje desde aquel primer encuentro en la biblioteca de Virginia City hasta la construcción de una vida que impactó a tantos. Él la llamó una historia de amor entre enseñanza y aprendizaje, y se convirtió en su legado final. Falleció a los 78 años, rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos. Sus últimas palabras fueron de gracia, pronunciando su nombre y diciendo que iría a buscarla. Fueron enterrados uno al lado del otro en el cementerio de Carson City bajo una sencilla lápida que decía, Grace Ellsworth Lawson y Cao Lawson, maestra y alumno, compañeros en el amor y el aprendizaje juntos siempre. Su historia se convirtió en leyenda en Nevada. Transmitido de generación en generación en su familia y enseñado en las escuelas como ejemplo de cómo el amor y la educación pueden transformar vidas. La escuela nocturna de Virginia City continuó funcionando durante décadas, ayudando a adultos a aprender a leer y escribir. Honrando siempre el legado de la mujer que había sido rechazada por ser demasiado educada y del hombre que había valorado esa educación por encima de todo. Los libros que escribió Cao permanecieron impresos, inspirando a nuevas generaciones a buscar el aprendizaje sin importar la edad ni los antecedentes. Las teorías educativas de Grace influyeron en las prácticas docentes en todos los estados del oeste y más allá. Pero quizás su mayor legado fue más simple que eso. Fue la prueba de que dos personas provenientes de orígenes tan diferentes, que se encontraron en las circunstancias más improbables, podían construir algo duradero y hermoso. Sus nietos y bisnietos contarían a sus propios hijos la historia de cómo la bisabuela Grace llegó a Virginia City con sus libros y su ambición, cómo fue rechazada por hombres de mente estrecha que temían a una mujer educada y cómo el bisabuelo Cao entró en esa biblioteca con valentía y humildad pidiendo que le enseñaran. Hablarían del amor que surgió de esa primera lección, de cómo el respeto y la colaboración intelectual crearon un vínculo que duró toda la vida. Al contar la historia, transmitirían los valores por los que Grace y Cao habían vivido. Que la educación es un derecho y una alegría. Que el amor llega de formas inesperadas. Que ser rechazado por algunos simplemente significa que estás destinado a algo mejor y que la persona que valora tu mente es la persona que merece tu corazón. En Carson City y en todo Nevada, su influencia continuó mucho después de su partida. La academia que Grace había dirigido se convirtió en una de las escuelas más prestigiosas del estado. La biblioteca que lleva su nombre se convirtió en un centro de aprendizaje y comunidad. Las políticas educativas que Cao había defendido se convirtieron en ley, haciendo que la educación fuera más accesible para todos. Pero más allá de las instituciones y las políticas, más allá de los libros y los edificios, su verdadero legado vivía en los corazones y las mentes de todos aquellos a quienes habían tocado. Cada estudiante que Grace había enseñado continuó su creencia en el poder del conocimiento. Cada persona que leyó la historia de Cao encontró inspiración para buscar su propio crecimiento. Cada pareja que vio en su relación un modelo de respeto mutuo y colaboración intelectual se enriqueció con su ejemplo. La pequeña pensión en Virginia City, donde Grace se había hospedado, donde se había sentado en el porche con Cao y se había enamorado perdidamente. El amor, con el tiempo, se convirtió en un hito histórico.
Los turistas visitaban la biblioteca y aprendían sobre la mujer culta que fue rechazada y el vaquero que le pidió que le enseñara todo. Oían hablar de las lecciones en la biblioteca al amanecer, de las cartas de amor escritas con una letra cada vez más bella, de dos personas que vieron un valor mutuo que el resto del mundo había pasado por alto. Y siempre la historia terminaba igual. Grace y Cal juntos habían construido una vida significativa, habían formado una familia que transmitía sus valores, habían demostrado que el amor y el aprendizaje, el respeto y la colaboración podían superar cualquier obstáculo. Su historia era de triunfo sobre los prejuicios, de encontrar un amor inesperado, de dos personas que se salvaron mutuamente y, al hacerlo, conmovieron innumerables vidas. El salvaje oeste del siglo XIX había sido un lugar duro e implacable en muchos sentidos, una tierra donde la supervivencia a menudo primaba sobre la civilización, donde el progreso llegaba lentamente y con mucha lucha. Pero también había sido un lugar donde, ocasionalmente, ocurría la magia, donde un maestro rechazado y un menor analfabeto podían encontrarse en una biblioteca polvorienta y crear algo que perduraría más allá de sus vidas. Su historia de amor, que comenzó con aquellas sencillas palabras, enséñame todo lo que quiero aprender de ti, se convirtió en un testimonio del poder de ver y valorar a otra persona por completo. Demostró que la educación no se trata solo de datos y cifras, sino de crecimiento y transformación. Probó que el amor no se trata solo de atracción, sino de respeto y compañerismo. Y demostró que, a veces, los mayores éxitos surgen de lo que inicialmente parece un fracaso. Grace Ellsworth, rechazada por su educación, encontró en Cal Lawson a alguien que celebraba su inteligencia en lugar de temerla. Kyle Lawson, privado de educación por la pobreza y las circunstancias, encontró en Grace Ellsworth a alguien que vio su potencial y lo cultivó sin condescendencia. Juntos, construyeron no solo un matrimonio, sino un legado, no solo una familia, sino un movimiento hacia una educación más accesible e inclusiva. El sol se puso sobre Nevada, como lo había hecho durante millones de años, pintando el desierto con tonos dorados y carmesí, los mismos colores que habían presenciado el comienzo de la historia de Grace y Cal. Y en ese paisaje atemporal, su amor permaneció, un rayo de esperanza e inspiración, demostrando que incluso en los lugares más difíciles y en los momentos más desafiantes, el amor y el aprendizaje podían florecer, prosperar y crear algo hermoso que resonaría a través de las generaciones.